Lección 4. Una vez definidos todos los parámetros de la estructura, nos ocuparemos de la definición del modelo estructural y buscaremos también evidenciar algunos de los problemas más frecuentes de la modelación. Sobre todo, desde el ambiente tridimensional es posible acceder a la vista estructural. A esta vista también podemos acceder a través del botón ubicado en la zona superior de la ventana de trabajo. De forma general, para poder apreciar el cálculo en la vista estructural es necesario ejecutar desde el menú Cálculo la primera fase del cálculo Modelo estructural y planos de forjado. Al final de la primera fase del cálculo, el modelo estructural viene definido de manera completa, ya que, como podemos ver, los elementos bidimensionales, como por ejemplo las paredes y losa de cimentación, vienen representados por elementos shell. Este es el modelo que el programa automáticamente construye a partir del modelo arquitectónico anteriormente definido. Podemos observar que se trata de un modelo en 3 dimensiones, definido a partir de las líneas de los ejes de los elementos. Notamos la esquematización affín de los elementos monodimensionales, mientras que los elementos bidimensionales vienen representados por elementos triangulares. Los nudos vienen a representar zonas infinitamente rígidas. Este es el modelo que va al motor de cálculo de los elementos finitos. De forma general, en la definición del modelo está claro que el técnico puede intervenir, como por ejemplo seleccionando las paredes o la losa de cimentación. En las propiedades de los elementos, el técnico puede definir el paso HP Shell, es decir, el grado de la estructura. Uno de los aspectos más fundamentales en la definición de un modelo son los relacionados con los vínculos internos y los vínculos externos. Si seleccionamos un nudo de la cimentación, en la propiedad del nudo encontramos en las características el tipo de vínculo externo, en este caso Winkler. Es decir, el programa de forma automática ha definido para los nudos de cimentación de vínculos externos, dando un nombre y mostrando claramente los valores de rigidez al desplazamiento y rigidez a la rotación en los planos X, Y y Z, a los que se expone este vínculo. Si, por el contrario, seleccionamos un nudo de un plano superior, vemos que el nudo es libre, porque a menos que se encuentre en situaciones particulares en las que los nudos estén bloqueados, de forma general, los nudos en elevación son libres de moverse. Sin embargo, en la vista arquitectónica, si seleccionamos un elemento como puede ser una viga, a la derecha en la caja de herramientas de las propiedades de la viga es posible modelar los vínculos internos, es decir, definir los desplazamientos relativos entre los ejes. Es necesario definir los vínculos internos tanto al inicio como al final del eje. Para entender dónde está el inicio y dónde está el final de la viga, es necesario ver la flecha diseñada en el elemento, que apunta al extremo final. Estas eses que encontramos en el inicio de la viga por defecto, si seleccionamos el campo, vemos que estas eses corresponden al desplazamiento y a la rotación del vínculo, un grado de empotramiento del 100%. Esto quiere decir que por defecto el programa entre los ejes está reconociendo un empotramiento interno. En el caso de estructuras de hormigón, sabemos que la condición de continuidad es la regla, por lo que esta condición del vínculo va bien. Pero, si esta viga es una viga de acero o una viga de madera, podría ser necesario modificar la condición de los vínculos inicio y fin. Si por ejemplo elegimos una condición de apoyo tanto al inicio como al fin, estas n's nos dan a entender que el programa ha anulado la rigidez a la rotación a lo largo de los ejes 2 y 3. También es posible visualizar la referencia de los ejes locales del elemento. Desde el menú Editor 3D, en los ejes locales, activamos la opción Agregar. Así, entendemos cuáles son los ejes 1, 2 y 3. Una vez definidos los vínculos internos, es posible siempre en el ambiente estructural, es decir, en la vista estructural podemos activar una vista de síntesis de los vínculos internos. De hecho, aquí encontramos el botón Vínculos internos. Activándolo, tenemos la representación gráfica que nos ayuda a individuar rápidamente cuáles uniones han sido modificadas los vínculos internos. En particular,
Si consideramos la componente en el eje 1, en este caso las flechas rojas indican que tenemos un grado de vínculo al 100%. Pero si elegimos como componente de desplazamiento, por ejemplo, la rotación a lo largo del eje 3, en este caso las flechas de color azul en correspondencia con la viga sobre el cual hemos modificado el vínculo interno. El color azul, viendo arriba la escala cromática, nos da a entender que hemos anulado la rigidez. La rotación a lo largo del eje 3, por lo que hemos creado para esta viga una condición de viga articulada. Estas vistas resultan realmente útiles si imaginamos, por ejemplo, una estructura en acero, para la cual tenemos la necesidad en distintos elementos de modificar los vínculos internos, por lo que estas vigas nos permiten sobre todo evitar errores de modelación. Gracias a una representación gráfica, vemos a golpe de ojo los vínculos que han sido modificados de manera adecuada. Siempre, con lo que lleva a la definición del modelo estructural, una de las problemáticas más comunes está relacionada con la componente de los forjados o tableros en los niveles. Para la gestión de la modelación de los tableros forjados rígidos es necesario, como veremos en breve, ir a la sección de la gestión de niveles. En la gestión de niveles, en cada planta, es posible activar con un simple clic el comportamiento rígido. Está claro que activando en el campo, hacemos la hipótesis de que todo el forjado o tablero sea rígido, por lo que el programa define la clásica relación cinemática entre el nudo principal y los nudos secundarios del forjado. No siempre esta hipótesis de modelación es la más apropiada. En tal caso es necesario desactivar el campo. Basta con ver el modelo donde en un forjado tenemos una serie de aperturas, como por ejemplo en correspondencia con las escaleras. Podemos tener también otro tipo de situaciones en los forjados, por lo que no siempre es la solución el forjado rígido. La alternativa consiste en dar la rigidez no a todo el forjado, sino simplemente a una parte del forjado. Si seleccionamos el objeto forjado, a la derecha en la caja de herramientas de las propiedades, encontramos dentro del nivel Características el subnivel Rigidez, por lo que podremos imponer a este forjado un comportamiento infinitamente rígido. Desde el punto de vista del modelo, en presencia de esta información, el programa introduce al interno de este campo una serie de bielas, es decir, elementos con una rigidez axial elevada, de tal modo de impedir los desplazamientos relativos entre los nudos que representan a este forjado. Otro aspecto crítico de modelación es la modelación de las escaleras. Un error común en la modelación de este elemento provoca problemas estructurales. Veamos el caso con un ejemplo. Abrimos un file donde hemos modelado una simple estructura, la cual sostiene una serie de escaleras de tipología distinta. Los tipos de escaleras son de tipo losa inclinada, viga empotrada a la izquierda y viga empotrada a la derecha. La primera cosa es observar el modelo estructural, ya que la vista del modelo estructural nos ayuda a comprender rápidamente si estas escaleras están bien conectadas entre ellas y a la estructura. En este ejemplo, y no por casualidad, hemos dejado esta rampa sin generar. Si nos limitamos a guardar el diseño, parece que funciona todo de forma correcta. Tenemos el primer tramo y en continuidad, o aparentemente en continuidad, tenemos el segundo tramo. Observando el modelo arquitectónico, parece que está todo conectado de forma correcta. Es decir, que ambas rampas están conectadas entre ellas. Pero si nosotros generamos la estructura de estas rampas y vamos a consultar rápidamente la vista estructural, vemos de forma rápida que la realidad es que esta escalera no está en continuidad estructural. Esto lo vemos simplemente porque en la vista estructural perdemos de vista los elementos y visualizamos solamente la estructura. Por lo que una escalera en el modelo estructural tendremos simplemente una unión que pasa por el baricentro del elemento estructural. Con respecto a la segunda parte del tramo de escalera, vemos que una viga empotrada a la derecha, por lo que la escalera y el descansillo son simplemente cargas sobre la ménsula o empotramiento, por lo que el modelo estructural solo vemos el esquema.
Llegamos a la conclusión de que esta escalera no tiene continuidad estructural y por consiguiente no es correcta. Para poder crear esta continuidad, es necesario degenerar la estructura de la escalera, acceder a las propiedades del elemento y añadir un descansillo final. De esta forma, creamos una compenetración con el descansillo de la otra rampa. En el momento en el cual generamos la estructura de esta escalera, podemos comprobar que tiene una continuidad estructural, por lo que la vista del modelo estructural es realmente útil para encontrar de forma rápida errores de modelación.